Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas, bienvenidos. Como habéis visto en el vídeo de introducción, vamos a tocar hoy el tema de la regulación del movimiento del Oriente Estrellas, que ya estamos llegando a sus pasos finales. Y aquí tenéis el movimiento que ha estado funcionando desde que lo puse en marcha pues unos cuantos días para que se repartieran los aceites y se estabilizara, se ajustaran bien todas las piezas, y aquí está funcionando pues ininterrumpidamente desde entonces. Entonces, para hacer la regulación del movimiento vamos a utilizar una herramienta de última generación, alta tecnología, que es esta. Un palillo con la punta cortada. Le he cortado la punta para que tenga un poco más de base y un poco más de estabilidad a la hora de tocar estos pivotes, que voy a acercar la imagen, que la veáis bien. Aquí estamos, a ver, sí. Bueno, aquí tenemos, como podéis ver, dos brazos en lo que es la raqueta de regulación. Tenemos por una parte este brazo que tiene puntos, bueno, desde arriba se ve como un punto que es donde va anclado el final del muelle del volante, que con este controlaremos el bit rate, que como visteis es un poco desastroso. O sea, ese bit rate que tiene este movimiento a día de hoy, eso es inaceptable. De hecho, siempre deberemos tenerlo o cero o muy cercano a cero. Hay diferentes escuelas que dicen que hasta 0,5 es aceptable. Para mí no, la verdad. Yo a partir de 0,2 ya me empiezan a doler los ojos de ver eso. Y mucha gente preguntará qué es el bit rate, ¿no? O el error de bit. Digamos que para que se entienda fácilmente, un reloj que tuviera un bit rate de 0, o sea, error de bit 0, quiere decir que el tiempo que transcurre entre el tic y el tac, o sea, la ida y la vuelta de lo que es el áncora, siempre es la misma. O sea, utilizaría el mismo periodo. Entonces escucharíamos el reloj, el movimiento como tic-tac, tic-tac, tic-tac. O sea, el tiempo que transcurre entre el tic y el tac y el tac y el tic es el mismo. ¿Qué es el bit error? El bit error es cuando este periodo entre el tic y el tac y el tac y el tic no está compensado, no es igual. Entonces, haciéndolo muy exagerado, un reloj que tuviera un bit error muy alto sonaría algo así como tic-tac, 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 tic-tac. O sea, no es el mismo tiempo entre los dos golpes que produce el áncora, que es lo que realmente se escucha, es el golpeteo del áncora, el tic-tac del reloj. Entonces, como he dicho, este brazo regularía el bit rate, y este otro, en el cual hay dos puntos, se pone a ver como hay como dos puntos metálicos, que son como dos pivotes que hay debajo, y el muelle del volante pasa por él, es el que regula la marcha del reloj, o sea, lo que adelanta o lo que atrasa. ¿Esto cómo es? Porque lo que hacemos con este brazo es
alargar o acortar la longitud efectiva del muelle. ¿Esto cómo se vería más claro? Pues, por ejemplo, pensemos en un reloj de péndulo que tiene un contrapeso en la punta de lo que sería el brazo del péndulo, ¿no? Según subamos o bajemos el contrapeso, si lo bajamos al tener mayor longitud, que eso sería, por decir, hacer un símil, sería lo que es el muelle, iría más lento, y según subiéramos el contrapeso, iría más rápido, porque debe mantener el periodo, que es la ley del péndulo, ¿no? Entonces, esto funciona igual. Si acortamos el muelle, ¿qué es lo que pasa? Que con la elasticidad del muelle llega a su punto límite antes, porque tiene menos recorrido, llega antes a su punto límite, entonces tiene que volver, con lo cual tiene que hacer los movimientos más deprisa. O sea, o en menor tiempo. Sí, bueno, sí, más deprisa, que en realidad es más aceleradamente, o sea, adelantaría. En cambio, si alargamos el muelle, lo que hace es que desde el punto de equilibrio al punto límite del muelle tarda más tiempo, con lo cual va más lento. Bueno, pues entonces, ¿cuál es el procedimiento base? El procedimiento base para regular un movimiento es, lo primero, saber que, pero no, tampoco sé, pero bueno, hay que saber el ángulo de elevación, o el lift angle, para tener una lectura correcta de la amplitud. Eso es imprescindible, que tanto el lift angle nos va a condicionar que tengamos buena lectura de la amplitud, y la amplitud es una señal del estado de salud del muelle real. O sea, varían según los movimientos. De hecho, en la hoja técnica del movimiento te suelen decir qué amplitud suele tener el volante, igual que el bit rate. O sea, el bit rate, claro, es las oscilaciones por minuto. Y el lift angle también te lo dicen. O sea, bueno, lo suelen decir. Hay algunas marcas que no. Y, por ejemplo, Orient últimamente es prácticamente un secreto industrial. Vale, eso es lo primero. Entonces, una vez tenemos eso y ya sabemos el estado de salud del muelle real, lo que debemos hacer siempre es primeramente corregir el bit error para llevarlo a cero, o lo más próximo a cero, por decirlo de alguna manera. Y una vez que tenemos el bit rate, o sea, el error de bit corregido, entonces cuando regulamos la marcha del reloj. Pues bueno, esto para algunos movimientos, como por ejemplo aquí este Orient, para la marcha sí que tiene un más y un menos, que nos sirve para indicar si adelanta o atrasa, con una pequeña protuberancia que tiene aquí la raqueta, que nos indica para saber si estamos adelantando o atrasando. Con el bit error no ocurre eso, porque el bit error, por decirlo de alguna manera, se corrige de la siguiente manera. Si para conseguir que el tiempo que tarda de hacer un vaivén, el áncora, se debe a que esté bien centrada lo que es la piedra de impulso que tiene el volante. ¿Esto cómo se consigue? Pues moviendo el final del muelle. ¿Por qué? Porque cuando no tiene carga ninguna, que está, digamos que el muelle real no tiene fuerza, está parado el reloj, literalmente está en equilibrio, está descargado de fuerza. Si el muelle está bien equilibrado, o sea, si está bien equilibrado el muelle, la piedra de impulso debería estar alineada con el centro de la cola del áncora y el pivote del áncora. Entonces, digamos que el reloj queda en equilibrio. O sea, lo que es el sistema de escape queda en equilibrio. ¿Qué es lo que pasa? Que si tiene bit error, esa piedra no está perfectamente alineada, o estará o hacia un lado o hacia el otro. Y eso es lo que provoca que el muelle llegue al punto de elasticidad, o sea, al punto de
al punto crítico al punto límite de elasticidad antes hacia un lado que hacia el otro. ¿Hacia qué lado hay que corregirlo? Pues como no vemos la piedra de impulso, porque está en la parte de abajo de la áncora, para corregir el biterror siempre va a ser tema de prueba y error. O sea, podríamos... Ahora no he tocado nada, ¿no? Pues digamos, tenía 2,2 creo que era, ¿no? Sí, y encima atrasaba, con lo cual más o menos nos podemos intuir de que deberíamos moverlo hacia este lado. Y esto es lo que haremos. Teníamos 2,2, movemos hacia un lado. ¿Qué vemos que aumenta? Pues resulta que es hacia el otro lado. Entonces iríamos con incrementos muy pequeños, toquecitos, pero casi imperceptibles de que notemos nosotros que se mueve el pivote, porque un mínimo movimiento puede hacer grandes cambios. Te puede cambiar 3-4 décimas el biterro. Entonces deberíamos mover muy poquito, y medimos, muy poquito, y medimos. Las mediciones las debemos hacer al principio. No hace falta que lo dejemos mucho tiempo el reloj en el cronocomparador, ¿no? Pero ya según nos vayamos acercando a cero, sobre todo cuando estamos en 0,1 o en 0,2, pero sobre todo en 0,1, lo tocamos y lo dejaremos más tiempo. A lo mejor lo dejamos 3-4 minutos, una cosa así, porque se suele estabilizar el movimiento, o sea, la marcha del movimiento se suele estabilizar y entonces pasa a cero, que eso ha ocurrido muchas veces. Y basta que lo toques un poquitín para pasarte hacia el otro lado. Entonces, yo voy a probar previamente hacia este lado porque estaba atrasando, con lo cual quiere decir que si este pivote está más, o sea, si este pivote está más cerca del final, quiere decir que estamos aumentando la longitud del muelle, entonces atrasará. Y como veis aquí, si acercamos este pivote, o sea, este brazo de la raqueta hacia aquí tenemos la flechita, se irá hacia allá. Y aquí está el menos, diría que atrasa. Entonces lo que vamos a hacer es mover el final del muelle hacia acá, con lo cual se separará el brazo de regulación, por decirlo de alguna manera, del punto final, con lo cual acortaremos el muelle y adelantaremos el reloj. Entonces vamos a mover muy, muy, muy poquito y iremos al cronocomparador a ver qué resultado tenemos. Vamos a ver, me voy a poner una lupa de 12 aumentos para poder ver bien. Esto lo tenéis que hacer con mucho pulso, con mucha tranquilidad y sin prisas. O sea, vamos a mover para que veáis, a ver si se ve ahí bien. Vamos a mover un poco. Hemos movido un poquitín, yo creo que demasiado. Entonces ahora vamos a ir con el comparador a ver qué resultado tenemos. Bueno, obviamente, como habéis podido ver, hemos empeorado el resultado. Entonces lo que quiere decir que debemos ir hacia lo que sería el otro lado. Así, como habéis visto, al mover hacia allí y hemos acortado el muelle, de atrasar se ha puesto a adelantar, y bastante. Entonces vamos a hacer el movimiento contrario y vamos a ir regulando el movimiento, y este es el procedimiento básicamente que hay que hacer. Ahora vamos a mover el brazo hacia el lado contrario y vamos a ir acortando el bit rate. Bueno, como podéis ver también, esta vez hemos ido acortando el bitrate. Vamos a seguir en la
en la misma dirección para ir acortándolo más y más. Voy a hacer, si fuera de cámara, un par de ajustes para no tener que estar montando y desmontando cámara y veremos a ver cómo llegamos al punto cero. Vamos a ver, vamos a dar otro empujoncito hacia allí, muy corto. Y vamos a ir probando. Bueno, ya hemos visto que el bit de rate ya estaba oscilando entre 0 y 0.1, con lo cual más o menos ahí nos podría servir. De hecho, yo lo que suelo hacer es regular el movimiento y después, una vez ya montado en la caja con todo, con agujas, tal, lo vuelvo a regular porque a veces suele variar. Pero bueno, para una primera aproximación nos sirve esta cifra. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Una vez que ya tenemos regulado el bitrate entre 0.1 está ahí bailando. De hecho, creo que se debería darle un pelín más en la dirección que le estábamos dando, o sea, hacia allá. O sea, hacia acercar el final del muelle hacia el pivote de regulación. Pero vamos a dejarlo ahí, porque puede ser que está jugando, pero puede ser que varíe. Y encima estamos con el reloj, digamos, con el dial hacia abajo, que después habría que ver cómo funciona el dial hacia arriba. Pero para una primera aproximación nos puede servir este bitrate. Vale, lo que hemos visto en la última parte es que estaba retrasando unos 38 segundos al día, casi 40. ¿Qué quiere decir? Que debemos aumentar la marcha del reloj. Para eso utilizaremos el otro brazo de la raqueta de regulación, que es este que tiene el doble punto, y vamos a empujarlo para cortar el muelle y veréis que que es la flechita esta que se ve aquí, a ver, que no pega el reflejo, ahí, la protuberancia, a ver, que hacer un poquitín más, se puede, vale, la protuberancia esta que tiene aquí la raqueta pasará de la raya media hacia el más, quiere decir que vamos a ir adelantando el reloj. Esto, al igual que de la otra manera, podemos hacer, como está retrasando unos casi 40 segundos, pues vamos a avanzar un poquitín y comprobamos. Y también hay que hacer, cuando se hace la regulación en este brazo de la raqueta, también movimientos muy pequeños, o sea, incrementos casi imperceptibles. Entonces vamos a darle aquí un poquitín. A ver, está imperceptible que ni lo veo. Y vamos a comprobarlo en el cronocomparador a ver qué números nos da. Vamos a voy a hacer lo mismo para no tener que estar cambiando de plano y tal. Como ya sabéis, el sistema que es o una de dos, o mover el pivote seguido hacia aquí, lo voy a hacer es pequeños movimientos y vamos a ir poniendo las imágenes del crono a ver qué nos da, ¿vale?
Bueno, como habéis visto, ya con estos últimos números, ya podemos decir que más o menos tenemos regulado lo que es el movimiento. Esto deberíamos tenerlo en cuenta de que no está totalmente regulado, porque primero el reloj lleva pocos días lo que es ensamblado, lo acabamos de más o menos poner en una regulación bien, o sea, una marcha correcta, tanto de bitrate como de marcha del reloj, porque también hay que contar los años que tiene este reloj. Entonces, ahora lo que haría sería darle cuerda, o sea, terminar o darle cuerda a tope y dejarlo funcionar un par de días más, ¿no? Para que, digamos, a ver si se ajusta bien y con este ritmo de marcha, pues ver cómo responde el calibre. De hecho, solamente lo he regulado en esta posición. O sea, que esta posición sería dial abajo. Digamos que es como si estuviera el dial sobre la mesa, o sea, el cristal sobre el tapete. Y es más que nada a modo ilustrativo de cómo se regula, ¿no? Porque en realidad el reloj deberíamos regularlo en varias posiciones y hacer una ponderación. Esto cómo es. Vale, digamos que un reloj, como todo el mundo sabe, a lo largo del día cambia de posiciones. Y esto, a ver, que aparte aquí lo voy a explicar aquí con este otro clásico. A lo largo del día cambia muchas veces de posiciones, porque, por ejemplo, yo no sé cómo lo dejaréis vosotros, pero habitualmente, por ejemplo, por la noche, el reloj estará con el dial arriba, o si está, por ejemplo, en una caja. Quien tenga los relojes en una caja, vamos a ponerle aquí la campana para que no se contamine. Quien tiene los relojes en una caja habitualmente lo suele tener en esta posición, dial arriba. Entonces, digamos que podremos regular el movimiento en esa posición para que fuera lo más exacto o preciso posible y nos olvidaríamos. Pero eso es un error. ¿Por qué? Porque si utilizamos los relojes y según cómo los utilicemos, el reloj va a cambiar de posiciones a lo largo del día. Si bien por la noche, digamos que si gente que duerma 8 horas lo dejas en la mesita de noche, habitualmente la gente los deja o en esta posición o en esta otra. O sea, del lado contrario a la corona, apoyado así. Y digamos que así se tiraría 8 horas, ¿no? Ya tendríamos un tercio del día se va a colocar en esta posición. Ahora, ¿qué pasa con los otros 2 tercios del día? Pues según la actividad que desarrolles, deberías regular el reloj de una manera o de otra. O sea, o que adelantara o que atrasara. Porque en realidad lo que vamos a hacer es regular el reloj en aquellas posiciones que sean predominantes en nuestra actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que después de un día normal de trabajo o de una semana, la variación de adelanto o atraso del reloj sea lo más cercano a cero. ¿Y esto por qué es? Porque los calibres, y aquí es donde entraríamos en qué es un buen calibre y qué no es un buen calibre, o sea, o no tan buen calibre. Para mí, un buen calibre es aquel que en las diferentes posiciones, es decir, esfera dial arriba, dial abajo, corona abajo, corona arriba, corona a las 3, o bueno, aquí sería las 4, pero digamos así, y corona o 12 abajo, ¿no? Que sería así. Vale. Entre estas 6 posiciones siempre van a haber unas que predominen más que otras.
por ejemplo, una persona que trabaje en oficina o por ejemplo, o trabaje mucho con teclado de ordenador, las dos posiciones, o sea, 2/3 del día, por decirlo así, muy a grosso modo, aunque después no es real, el reloj se va a tirar en esta posición, o sea, dial arriba. Entonces, la posición que más debe primar a la hora de regular o que más nos debe preocupar es esta, ¿no? Y esto por lo dicho, por lo que antes. Para mí un buen calibre es aquel que varía lo menos posible entre las diferentes posiciones. O sea que si dial arriba, digamos por un ejemplo, adelanta +2, lo ponemos dial abajo y sigue adelantando +2 o +1 o atrasa un segundo. O sea, si hay muy poca variación entre las diferentes posiciones, eso para mí es un buen calibre, porque es muy preciso. Un calibre que lo puedes tener en la posición que sea, que no va a haber grandes variaciones de marcha. Un calibre no tan bueno, pues tendremos más variaciones. Un calibre que tenga algún problema puede ser que nos tenga mucha variación entre una posición y otra. Eso suele ocurrir mucho con relojes vintage, relojes antiguos que llevan mucho tiempo sin funcionar o que tienen algún desgaste o están mal lubricados por el tema que ya comenté de que a lo mejor si tiene el sistema antichoque que una contrapiedra y otra contrapiedra varíe mucho la cantidad de aceite, o hay algún tema de alguna rueda que tenga un pivote más desgastado que el otro, entonces cuando cambias de posición te varía mucho la marcha o tiene alguna fricción, cosas así. Entonces, para mí eso sería un buen calibre, es el que tiene muy pocas variaciones de marcha y de bitrate entre una posición y otra. Entonces, a lo que íbamos. Según la actividad que tengas, para mí se debería regular el reloj de una manera o de otra. A mí, por ejemplo, me gusta que adelante un poco el reloj. Un poco quiere decir 5 segundos al día. Simplemente ahora, por ejemplo, este Orient, en esa posición, a mí 5,8 segundos, 4 segundos, a mí me serviría, incluso menos. Que suelo tener calibre Seiko y Orient regulados a 1 segundo día, una cosa así. Pues bueno, ¿yo qué pasa? Que con esa variación de tiempo, según la actividad que tengas, pues te va a interesar más una posición que otra, ¿no? O sea, porque, como he dicho, uno que trabaje en oficina, una persona que trabaja en oficina o con ordenador, la posición que va a predominar en 2/3 del día va a ser esta. Un conductor por ejemplo, de camión, según tienes el volante, la posición que más va a predominar va a ser esta. O sea, la 12 abajo y después el día de arriba es que si dejas el reloj así todas las noches, 1/3 ya sabes que es esto. Pero la otra posición que va a predominar es esta otra, en un conductor, ¿no? Entonces deberíamos ver cuánto adelanta o pierde el reloj en esta posición y compensarlo con las otras para que, digamos, domine la posición de las 12 abajo o que la suma de la ponderación entre los diferentes atrasos y adelantos que pueda tener el reloj en las diferentes posiciones venga mandado por esta posición. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, si una persona que esté en una oficina o en un camión o por ejemplo, yo que trabajo al aire libre, que mi posición predominante sería corona abajo, porque voy andando de aquí para allá todo el rato y estoy haciendo cosas y tal. Entonces, yo duermo poco, con lo cual
en horizontal, el dial arriba suele estar poco tiempo el reloj, pero en cambio domina mucho esta posición en mi forma de vida. Entonces, a mí la posición que me va a mandar a la hora de regular el reloj va a ser esta. Esta compensada con esta otra, porque a lo mejor estoy haciendo cosas por tal y te quitas el reloj y lo dejo así. Pero sobre todo esta posición. A ver, más ejemplos. Una persona que tenga una actividad más variada, que igual está sentado tal o va para aquí para allá, pues ya debería hacer una ponderación de qué posición es la que tiene que primar en su caso. Y a partir de ahí hacer un ajuste, ¿no? O sea, digamos, acostumbrar a ese reloj o sus relojes tenerlos regulados de esa manera. Este es el principio del proceso, lo que hemos hecho, ¿no? O sea, ahora hemos regulado el movimiento con una regulación base para empezar a trabajar con él. Que perfectamente podríamos ahora encajarlo, o sea, meterlo dentro de la caja, poner las agujas, el brazalete y tal, y irnos a que este reloj estaría más o menos bien, aceptable para regulación. O sea, aceptable de su regulación, mejor dicho. ¿Qué es lo que suelo hacer yo? Pues una cosa es la teoría, que es el cronocomparador, y otra cosa es la práctica. Entonces, esto está bien, pero siempre debemos complementarlo con la vida diaria. Entonces, yo este reloj, por ejemplo, si lo tuviera que sacar a la calle, pues ya sé lo que adelanta en el cronocomparador y el bitrate que tiene. Vamos a darle trote, a llevarlo aquí, allá, a llevarlo 4 o 5 días e ir controlando al cabo de un día o 2 días o 3 días de vida normal, por ejemplo, con el reloj, un reloj que esté radiocontrolado, como puede ser el del móvil o el de un PC o cualquier cosa, ver qué variación tenemos entre lo que nos dice el cronocomparador y lo que realmente nos pasa en la calle. Y entonces a partir de ahí ya empezar a ir cerrando la horquilla para decir, bueno, yo llevando este ritmo de vida y con el comparador, pues a lo mejor mis relojes deben estar regulados en tal posición y en tal posición y en tal posición, de manera que esté sobre a lo mejor sus 2 segundos o 3 segundos de adelanto. Y así, en la vida real, estará más cerca de cero. A ver, no sé si me explico bien. O sea, si vamos acercando nuestra regulación, ahora, por ejemplo, os voy a poner con el ejemplo. Ahora, la última cifra era más 6 segundos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, este reloj, en el cronocomparador con esta regulación que me ha dado, que adelanta más 6 segundos, ¿no? Le pongo la caja, las agujas, lo dejo listo para utilizar y me voy a la calle. Yo estoy, pues mañana mismo, estoy haciendo mis trabajos normales allí, en los jardines, para aquí y para allá, cortando césped, esto, lo otro, como pam, vida diaria, ¿no? Y llego a casa por la noche, mañana a esta misma hora, miro a ver qué hora me marca el reloj. Y a lo mejor me dice que atrasa 2 segundos. Al día siguiente, pam, lo mismo, pim, pam, estamos ahí, tal. Y resulta que el día por la noche a la misma hora compruebo y resulta que sigue atrasando 2 segundos. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que a la hora, cuando vuelva a regular el movimiento con el cronocomparador, lo que debería hacer es, si me adelantaba 6 segundos, añadirle 2 segundos más. ¿Para qué? Para que estén, después de la vida diaria, volveremos a comprobar y que esté lo más cerca de cero. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es este movimiento. Una vez que lo tenemos así, vamos a dejarlo unos cuantos días más.
y veremos cómo reacciona y ya podremos pasar a encajar. O sea, sí, bueno, sí, sería encajar porque es meter dentro de la caja. Montar dial, montar las agujas y todo lo demás. Bueno, lo dicho, si cualquier duda me la ponéis en los comentarios, dadle a like si os ha gustado el vídeo, compartid el contenido para que llegue más gente, porque este creo que es un tema que interesa a bastante gente. Suscribíos, darle a la campanita para recibir todas las notificaciones y los vídeos nuevos que vaya subiendo. Y sin más, pues nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.